la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de iniciar la investigación primero como identificando si existe una razón de género y si no, entonces irlas descartando, pero no al revés, no hacer una investigación como homicidio violento y después como feminicidio, porque entonces estaría invisibilizando todas estas desigualdades de género y estas formas en cómo las mujeres pues pudieron estar en una situación de vulnerabilidad tan grande que les llevaron al asesinato, ¿no? Buenos días, muy buenos días tengan todos los que están siguiendo esta transmisión. Les doy la bienvenida al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente difunde este 12 de marzo para hablar de un tema que es un tema muy doloroso, pero es importante hablarlo, que es el tema de los feminicidios, que es el principal reclamo, uno de los principales reclamos que se tuvieron en estas marchas del 8 de marzo, que convocaron a miles de mujeres en el estado de Puebla, en diferentes puntos del estado, en diferentes ciudades, entre ellas la capital. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Ana Gamboa, quien es responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana. Ana, gracias por tu participación. Hola, muchas gracias, Mónica, por la invitación y un gusto estar acá. Gracias a ti, Ana. El observatorio lleva años dando seguimiento al tema de los feminicidios. Una de sus últimas infografías que vamos a reproducir en este momento muestra datos que parecen muy alarmantes, que son muy alarmantes. Por ejemplo, que en el primer mes de 2022 se registraron a nivel nacional 76, posibles 76 víctimas de feminicidio, y que al hacer un comparativo de los 32 estados del país, Puebla se encuentra en el lugar sexto. Es un lugar muy preocupante y por eso me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué tanto ha funcionado? Yo creo que eso es lo que te pregunta cualquier persona que ha dado seguimiento al tema. ¿Qué tanto ha funcionado esta alerta por violencia de género que se activó en Puebla en abril de 2019? Ya estamos por cumplir 3 años de esta acción que ha congregado a diferentes autoridades, que les ha girado muchas recomendaciones con el objetivo de reducir esta violencia asesina que pone en riesgo a las mujeres. Sí ha funcionado, sí ha dado resultados. Pues mira, es un tema bastante complejo porque la alerta de violencia de género pues se construye como un mecanismo de acción urgente, gubernamental, sobre todo para dialogar, que dialogan los 3 estados de gobierno, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, para erradicar la violencia feminicida por justamente este aumento de violencia del cual tú estás hablando y que no solamente ha derivado en los últimos meses ni en los últimos años, sino que estamos viendo una constante de esta violencia. Entonces, bueno, la ABG se activa por siguiendo o buscando la eliminación de la violencia feminicida, la trata de mujeres y la desaparición de niñas y adolescentes y mujeres de edad adulta. Entonces, lo que estamos viendo es que las acciones realmente que se han hecho a partir de la ABG no han sido suficientes porque finalmente no vemos una disminución de este número de casos de mujeres asesinadas por razones de género, y eso tiene que ver con no solamente cuestiones presupuestales, por ejemplo, sino como acciones contundentes que realmente atenten pues promuevan, digamos, una investigación en el caso, por ejemplo, de los feminicidios desde una perspectiva de género, pero también en cómo identificamos las causas estructurales de la violencia y a partir de ello, pues realmente se hacen acciones que no solo prevengan, sino también que atiendan, investiguen y sancionen este tipo de violencia. Entonces, sí han sido insuficientes definitivamente y lo que estamos observando especialmente en los feminicidios es que
existe un subregistro del número de los casos, ¿no? No es el mismo número de los casos que tiene la Fiscalía General del Estado de Puebla con los registros que nosotros llevamos como observatorio, que si bien son hemerográficos, sí identificamos alguna de las razones de género que se establecen en el Código Penal del Estado de Puebla y por tanto pues estaríamos hablando que no todos los feminicidios que se están contabilizando como tal pues se están investigando desde esta perspectiva de género. Ana, una de las instituciones que tiene una carga muy importante en este objetivo de reducir los feminicidios es la Fiscalía General del Estado, la cual ha sido muy cuestionada toda la vida de los resultados que ha dado. ¿Cuál es tu evaluación que tienes de esta institución que encabeza en el Estado Gilberto Higuera Bernal? Mira, lo que estamos viendo desde el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del cual pues damos seguimiento a distintas violaciones a los derechos humanos, entre ellas sí la violencia feminicida, pero también vemos, por ejemplo, en términos de desaparición, ¿no? Y a partir de esto se ha identificado que la Fiscalía realmente presenta muchas fallas institucionales al interior, no solamente por el número de personas quienes trabajan ahí, sino también por la forma en cómo se están ejecutando estas investigaciones. No se están realizando con una debida diligencia, ni tampoco se están ocupando todos los recursos necesarios que tiene la Fiscalía para realmente esclarecer los hechos. Entonces, hay algunas, incluso, por ejemplo, no solo frases, ¿no?, que van demeritando la violencia que existe sobre las mujeres desde la Fiscalía, sino también la forma en cómo se está revictimizando a las mujeres y a las personas que van a denunciar un delito, ¿no? Entonces esto nos parece totalmente grave porque sabemos que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, pero también el derecho a reparar, ¿no?, a las víctimas, ¿no? Y entender que es un daño integral que se hace. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, pues evidentemente las víctimas pues se encuentran ya sin vida, fueron asesinadas, ¿no? Y estos impactos que dejan hacia sus hijos, hacia sus hijas o hacia sus familiares, pues tienen un impacto no solamente emocional, sino también en términos, por ejemplo, de proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo el Estado tiene que garantizar esta reparación? Porque vemos que la impunidad y la omisión y la falta de la debida diligencia son características que han estado constantemente en la Fiscalía. Ana, ¿se encuentra justificada estos errores, estas omisiones por parte de la Fiscalía? Esta institución siempre ha señalado que no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a muchas de las responsabilidades que tiene encima. Pero año con año el Congreso de Puebla ha buscado la manera de incrementar estos recursos, este presupuesto que se le asigna, que realmente en los últimos 5 años ha tenido un incremento bastante considerable, pero no se ven los resultados. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? ¿Hay una desidia por enfrentar estos temas? ¿Hay incapacidad? ¿Qué es lo que se encuentra detrás de estos malos resultados de la Fiscalía? Bueno, hay que también decir que el Estado, visto no solamente desde la teoría feminista, sino también desde la forma en cómo entendemos incluso de forma integral al Estado, sabemos que tiene características patriarcales, incluso el Estado pues incurre en ciertas discriminaciones de violencia, especialmente hacia las mujeres. Entonces, tomando en consideración esto, pues es importante ir observando cuáles son los presupuestos que son asignados a la Fiscalía General del Estado, sobre todo para investigar los delitos por razones de género, ¿no? Que si bien incluyen en muchas ocasiones a las mujeres, pero también están los crímenes de odio hacia las personas LGBTI. Y entonces, a partir de esto, ¿cómo se está derivando este presupuesto, este número de personas que están investigando estos casos, que si responden a una voluntad política o responden más bien a una impunidad y a un Estado patriarcal que sin duda en su operación pues va pues representando una violencia institucional, ¿no?
Y eso es lo grave del asunto. Por otra parte, cuando hablamos de la ABG, pues hablamos que también la CONAVIM pues, distribuye un recurso al Estado para eliminar esta violencia. Entonces, a partir de este presupuesto, pues también abona, digamos, a las actividades que la Fiscalía podría estar fortaleciendo, ¿no? En su estructura, pero también en su operación. Entonces, cuando juntamos y analizamos los presupuestos, pues juntamos esas cantidades de dinero y vemos que en realidad sí existe el dinero, pero más bien en la forma en cómo se está operando, pues hay distintas dificultades o incluso se está pues utilizando ese dinero hacia otro tipo de delitos que no son unos delitos de grave impacto como es los feminicidios o la violencia contra las mujeres. ¿En qué delitos se ha identificado que se está aplicando recursos que deberían de destinarse a una lucha pues, que requiere más inversión, como es el caso de los feminicidios? Bueno, por ejemplo, los robos de pequeño impacto, o sea, robos, por ejemplo, al Oxxo o robos que no realmente tienen no develan una violencia estructural ni una violencia, incluso podría ser una violencia esporádica, por así decirlo, pero cuando hablamos de violencias más estructurales, como la violencia contra las mujeres, vemos que no es el caso. Claro, Ana, muchas veces se interpretan las críticas contra la Fiscalía General del Estado con se señala que detrás de las críticas existe una motivación política, pero recientemente la Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación, la recomendación 32/2021, en la que se comprueba lo que se ha estado señalando durante muchos años por diversos colectivos y por diversos grupos que se dedican al estudio de este tema, que existen omisiones por parte de las personas responsables de esta fiscalía en investigar los delitos. Incluso se piden sanciones, me parece que para 59 funcionarios, de acuerdo con esta recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pero pareciera que no hay interés de la Fiscalía por atender esta recomendación. Lo único que se supo del fiscal fue que pues, estaban analizando este documento del órgano defensor de derechos humanos de Puebla, emitido en noviembre de 2021, pero de ahí ya no se supo si realmente se aceptó esta recomendación. Lo único que señala la página de la Comisión de Derechos Humanos es que se le está dando seguimiento a estas recomendaciones que emitió. ¿Qué te parecen pues estas posturas tan poco claras por parte de la Fiscalía ante una recomendación que deja al descubierto lo que se está haciendo mal? Claro, pues sin duda alguna estas recomendaciones tienen que ser tomadas a grosso modo, ¿no? Porque si bien ya organizaciones de la sociedad civil han estado denunciando estas fallas, incluso familiares de víctimas de delitos, de violaciones a los derechos humanos, han mencionado esto que te digo, que las investigaciones no son prontas, son incluso ya no es que no se abran las carpetas de investigación, sino que finalmente existe un gran número de carpetas de investigación, pero se sigue sin esclarecer la verdad y tampoco sin sancionar a los responsables. Entonces, bueno, esta forma en cómo se está identificando a servidores públicos, pues va a resultar muy importante en términos de darle seguimiento y, bueno, finalmente ahí la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es la responsable de darle seguimiento a todas estas quejas, este incumplimiento de las responsabilidades del Estado. ¿Y qué te parece la postura que asume el fiscal de ser evasivo ante este tema? Bueno, me parece que sí, al igual que como otros temas, como te le decía, sobre todo en violencia contra las mujeres, es invisibilizar la problemática, sobre todo, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública, ¿no? Y si no desde el discurso se establece y se clarifica este mensaje de la no tolerancia a la violencia, pues difícilmente se va a ver reflejado al interior de la institución como de la Fiscalía, pero a su vez también me parece que hay que
si bien en términos de delitos la Fiscalía es la responsable, existen muchas otras acciones en términos de prevención y de atención a la violencia contra las mujeres por parte del Estado en sus distintas secretarías que también ahí deberían de tener incidencia y tienen que, o sea, debe de tener la problemática, digamos, sí ser atendida desde sus distintas funciones de cada una de estas. ¿Y cuál es tu parecer sobre estas instituciones que estarían orientadas a la prevención del delito? ¿Están dando resultados? Pues mira, lo que vemos es que es necesario, como te decía, atender la violencia contra las mujeres desde sus raíces estructurales. Y esas raíces estructurales tienen que ver con las desigualdades de género, de cómo nos construimos hombres y mujeres, cómo existen estas relaciones desiguales de poder, pero también otras desigualdades de género que vemos, por ejemplo, la brecha salarial que sigue existiendo, el mismo trabajo que lo ejecute un hombre y que lo ejecute una mujer sigue siendo remunerado de manera diferencial, todo el término de los cuidados, las mujeres pues seguimos estando haciendo una doble o triple jornada de trabajo, por ejemplo, en distintos ámbitos, ya sea instituciones públicas o privadas, por ejemplo, en universidades, en escuelas, sigue habiendo estas deficiencias de género, ¿no? Por supuesto que ha habido también algunos avances y eso también habría que decirlo, ¿no? Pero aún falta mucho porque cuando identificamos que la violencia feminicida es la violencia más extrema contra las mujeres, pues sabemos que previo a ello pues existieron muchas violencias, tanto violencia física, emocional, económica o sexual, que las mujeres previo a su asesinato estaban viviendo. Entonces, cuando entendemos estas violencias, pues es necesario entender cómo desde cada una de las secretarías podrían estar trabajando la prevención de esta violencia. Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Se están haciendo capacitaciones al profesorado para identificar las violencias o existe pues esta nueva ley del Estado de Puebla en términos de educación, en donde no solamente hay que identificar o cómo se va a integrar la perspectiva de género en los espacios educativos, sino también la importancia de hacer protocolos, ¿no? De ir pues investigando, incluso pues develando estas violencias que son cotidianas y que suceden en los ámbitos de las aulas, por ejemplo. Y ese es un gran avance, ¿no? La modificación de esta ley. Pero también existen otras secretarías que te decía que también impactan, por ejemplo, podría ser en la Secretaría del Trabajo, qué se está haciendo en términos para identificar qué tipo de violencias o sanciones se están ejecutando en las empresas, ¿no? Si realmente se está cumpliendo el derecho a la no discriminación, al derecho a la igualdad, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos así desagregando por secretarías, pues nos damos cuenta que la Secretaría de Gobernación debe de tener un plan que si bien está escrito, pues, pero este plan en las acciones no lo vemos que está integrado en sus distintos niveles de gobierno, ¿no? Y ahí es donde existe una falla institucional, porque cuando no entendemos que hay que atacar la violencia de manera integral y desde distintas aristas, pues entonces poco vamos a hacer realmente para pues incidir y modificar estos patrones de conducta y estos patrones relacionales de género que involucra a hombres y a mujeres. Ana, al inicio de la entrevista señalabas un problema que se ha estado presentando año con año en este análisis del feminicidio y en las acciones que están haciendo las instituciones para enfrentarlo. Es sobre esta cifra negra que jamás coincide en los reportes que los observatorios, que los ciudadanos registran año con año de homicidios violentos en los que están involucradas niñas, adolescentes y mujeres, con lo que informa la Fiscalía General del Estado. Tan solo el año pasado el observatorio contabilizó 59 posibles feminicidios, pero la Fiscalía solamente pues da cuenta de 38. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué siempre hay esta disparidad en las cifras? Y existe un análisis de cuántos feminicidios se podrían estar ocultando por parte de la Fiscalía General del Estado.
Pues mira, lo que es importante decir es que nosotros analizamos o identificamos estos asesinatos por razones de género a través de fuentes semiográficas. Y a partir de ello, con los elementos que nosotros tenemos, y también sabemos que existen limitantes porque no todo lo que sucede en los asesinatos pues se publica en las redes o en los periódicos digitales, ¿no? Sin embargo, con la información que tenemos, sí sabemos que existen al menos, o nosotros distinguimos al menos 59 probables feminicidios. Y hablamos de probables feminicidios también porque finalmente pues sabemos que es la Fiscalía del Estado de Puebla quien realmente es la responsable o sí, quien podría decir exactamente si fue o no un feminicidio a partir de esta investigación que debe de estar haciendo. Entonces, a estos 59 probables feminicidios también identificamos que en el año hubo 14 homicidios violentos más, en donde no identificamos claramente una razón de género, pero lo ponemos también ahí como 14 homicidios violentos más, en donde también la Fiscalía tendría que estar haciendo esta investigación e identificando las razones de género. Incluso el protocolo, perdón, actualizado de investigación por el delito de feminicidio de la Fiscalía General del Estado, pues va desvelando en cada una de estas razones cómo tiene que hacer el Ministerio Público para saber si se cumple o no alguna de estas razones de género. Y eso es muy importante porque por eso estamos hablando de un subregistro, porque incluso el protocolo inicia así, que la Fiscalía General del Estado tiene la obligación de iniciar la investigación primero como identificando si existe una razón de género y si no, entonces irlas descartando, pero no al revés, no hacer una investigación como homicidio violento y después como feminicidio, porque entonces estaría invisibilizando todas estas desigualdades de género y estas formas en cómo las mujeres pues pudieron estar en una situación de vulnerabilidad tan grande que les llevaron al asesinato, ¿no? Entonces se puede decir que ese es el problema de la fiscalía, que está iniciando al revés. En lugar de cumplir pues este lineamiento de que los homicidios violentos en los que están involucrados mujeres se investiguen como feminicidios, hacen todo lo posible para descartar esta situación. Sí, bueno, tendríamos que tener como también el acercamiento a todas las carpetas de investigación, pero pareciera así con los registros que nosotros tenemos que está sucediendo, o sea, que no se está investigando apegado con el protocolo actualizado que la Fiscalía tiene. Si tú revisas este protocolo, perdón, nos damos cuenta que está muy bien desagregado y tiene claramente una perspectiva de género. O sea, el problema no es que no exista un protocolo, incluso no, que no se diga cómo se puede identificar estas razones de género. Está muy claro, más bien en la operación, ahí es donde no están funcionando las cosas, ¿no? Porque si estuvieran funcionando, entonces tendría que haber una cifra muy similar a la que nosotros tenemos. Ana, recientemente el fiscal compareció ante el Congreso de Puebla y una diputada le cuestionó justamente sobre este subregistro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no existe, bueno, ni siquiera cifras que se asemejen entre lo que se reporta desde la sociedad civil con lo que informa la fiscalía? Y el fiscal lo que respondió fue que muchos resultan no ser delitos de lo que reporta la ciudadanía con lo que ellos terminan investigando, o que existe un acuerdo entre las partes. ¿Es posible esto? ¿Sí lo justifica esta respuesta? ¿Sí justifica el hecho de que no haya paridad entre las cifras? Pero eso lo mencionaba sobre el delito de feminicidio. Exactamente. Bueno, o sea, me parece que sí es un tema complejo porque las carpetas de investigación claramente, o sea, deberían de estar develando esta investigación como se está haciendo, ¿no? Y como para acceder a la justicia se tiene que hacer o seguir de manera muy clara y detallada
estas relaciones. Por ejemplo, no solo se tiene que investigar, o sea, no se investiga el feminicidio por las características del agresor, sino más bien se busca encontrar al agresor por las características del feminicidio, ¿no? Entonces, esto, entender como la importancia del delito y que ya está tipificado en el Código Penal, pues va evidenciando una problemática muy clara. Entonces, bueno, las autoridades correspondientes, y en este caso el fiscal, pues tiene que develar no solo en su discurso, sino también, te digo, en la práctica al interior de la fiscalía, que existe una clara responsabilidad y compromiso de todos los y las integrantes de la fiscalía para generar estas investigaciones con debida diligencia. Entonces, bueno, sí me parece que invisibiliza totalmente una problemática y que, bueno, ahí en la discusión de las partes, ahí no sé si está como un poco fuera del contexto, porque en cuestión de las partes, pues significaría que hubiera un diálogo, pero en este caso, pues no existe un diálogo porque las mujeres están asesinadas, ¿no? Entonces ahí, te digo, no sé exactamente si fue como sacado de contexto ese comentario o a qué se refería en ese sentido. Así es, posiblemente se refiera a las familias con los posibles victimarios, estos acuerdos entre las partes por los cuales ya no da el seguimiento a un caso como feminicidio. Sí, bueno, por más acuerdo que hubiera entre las partes, que en todo caso dudo que haya en muchas ocasiones eso, porque finalmente lo que buscan las familias de las víctimas es la justicia y es el esclarecimiento de los hechos y que se sancione al responsable, ¿no? Por el delito de feminicidio claramente se establece que es toda muerte o asesinato de las mujeres por razones de género, ¿no? Y entonces aún aunque las familiares, incluso por ejemplo hay muchos feminicidios en donde aún no se identifica la identidad, pero aunque no haya ninguna persona que esté exigiendo la justicia de ese asesinato de esa mujer, pues la fiscalía tiene la obligación de investigarlo, investigar qué pasó, quién fue el responsable y por qué sucedió ese asesinato. Entonces, bueno, ahí sí habría que tener como mucha claridad y pues pensar que bueno, eso no, los derechos humanos, pero en especial los derechos de las mujeres no están, digamos, están establecidos en instrumentos y estándares internacionales que no son negociables, ¿no? Sino más bien se tienen que respetar y garantizar. Ana, por último, me gustaría saber tu opinión sobre la actuación que tuvo el Congreso de Puebla en esta comparecencia del fiscal, a la que él se presentó para rendir cuentas de los resultados, de la actuación que ha tenido frente a las diversas problemáticas de delitos que enfrenta Puebla. La mayoría de los diputados omitieron cualquier tipo de cuestionamiento. Solamente una diputada mencionó sobre estos subregistros en los feminicidios, por ejemplo. ¿Está cumpliendo el Congreso su papel de contrapeso? Pues creo que es uno de los grandes retos y desafíos que nos hemos topado en los últimos años, ¿no? Especialmente cómo hacer contrapeso, pero también cómo visibilizar estas violencias que están tan naturalizadas, ¿no? En tanto en distintos ámbitos, dependencias, secretarías, pero también cómo finalmente al Congreso se tendrían que estar debatiendo tanto propuestas legislativas, pero también poniendo en la mesa pues las situaciones que estén apegadas a la realidad, qué está pidiendo Puebla, qué está sucediendo en Puebla, y a partir de eso escuchar a organizaciones de la sociedad civil, incluso a académicos, académicas, a personas que han estado a lo largo de los años investigando ciertas problemáticas y a partir de eso entonces hacer políticas públicas realmente, ¿no? Creo que esta forma en cómo, pues justo dices, no se cuestiona, parece que existe una línea política que no está apegada a favor de de los derechos humanos, ni con una perspectiva de género, o al menos en el discurso sí, pero vemos que en la realidad no lo es así. Entonces, pues va dando justo este estado patriarcal que te decía, ¿no? Como una institución que tiene sus pilares en conductas no solamente machistas, sino finalmente en dónde
estamos poniendo en la atención. Estamos descentralizando incluso la forma en cómo tendríamos que estar operando, porque no solamente se tiene que ser propuestas o acciones, ¿no? Sino realmente escuchar a la gente qué es lo que necesita, escuchar a los colectivos, las colectivas, sobre todo y en especial de los familiares de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, a partir de eso, pues entonces sí proponer y tener un Congreso mucho más activo, mucho más fortalecido también, y haciendo este contrapeso político de alguna forma, porque pues la intención, digamos, es poner al centro a las víctimas. Y en ese sentido, pues creo que ha habido bastantes deficiencias. Ana, ¿tú crees que esta situación, ya después de todo lo que hemos hablado, tendría que abrir una discusión sobre si el fiscal actual debe de permanecer en el cargo o no, o se debe de contemplar la llegada de otra persona? Pues bueno, yo creo que tendría que haber un análisis realmente de todas las acciones que se han establecido, o se han dejado de hacer incluso desde la Fiscalía General, y entonces, bueno, tomar sí acciones en esa medida, pero sí haciendo un diagnóstico, un balance de los impactos que ha tenido en la disminución de los delitos, y a partir de ello, pues bueno, sí tomar decisiones contundentes, ¿no? Pero creo las organizaciones de la sociedad civil, y te digo una vez más, los familiares no están de acuerdo cómo se está llevando estas investigaciones. Incluso, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios ha llevado 5 casos de acompañamiento a familiares de víctimas de feminicidio, y nos han comunicado que existen demasiadas deficiencias desde los jueces de control, desde las personas que están investigando, que aunque está ahí el protocolo, realmente no lo están siguiendo. Entonces, bueno, por eso te digo, son una serie de fallas institucionales que, pues sí, se tienen que sancionar a quien no esté cumpliendo su papel, y sabemos que el papel del Ministerio Público y de la Fiscalía General del Estado de Puebla es importantísimo y fundamental para acceder a la justicia. Ana, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa para darnos tu visión, la visión del observatorio, de las acciones que están realizando las instituciones para hacer frente a este grave problema. Muchísimas gracias a ti, Mónica, y gracias también por poner esta problemática en tu programa, del cual pues nos hablaría también de la corresponsabilidad tanto de los medios de comunicación como de la sociedad en general, para seguir exigiendo pues la prevención, la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Gracias, Ana. Y también gracias a todos los que siguieron este programa. En estos minutos finales les vamos a mostrar una de las fichas que llena el Observatorio de Violencia de Género de la Universidad Iberoamericana, para que vean cuáles son las características que ellos siempre procuran identificar, que es estas condiciones que ha establecido el Código Penal para identificar si se trata o no de un feminicidio. Y ellos siempre son muy puntuales en señalar si en la información que se difunde de estos hechos violentos existen estas condiciones para que deban de ser tomados en cuenta. Les agradecemos mucho el tiempo que prestaron a esta transmisión. Recuerden que la Jornada de Oriente siempre procura acercarles temas que les sirvan, estos temas que se están discutiendo día a día en el Estado. Así que nos veremos ya en otra transmisión más de este programa. Hasta la próxima.